¿Qué clase de comercial es este? Por cierto, Ger ya tardó en volver. ¿Qué le habrá detenido en el camino? ¿Se caerá? Mierda. Básicamente la noche es la parte opuesta del día, donde la actividad humana disminuye, pero en ciertas ocasiones durante la semana, esta fase es ocupada para ir de fiesta, llevar a cabo algunos eventos y pasarla bien. La noche, tan fresca como oscura, misteriosa y por supuesto, tenebrosa. Saludos. En esta parte de la serie, escucharemos algunas leyendas que giran en torno a la etapa del día que más me gusta. La noche. En fin, comencemos con esta historia. El día había estado desesperado por saber qué ocurrió ayer por la noche con mi amigo. Eso es porque se debe a que ambos entramos a una iglesia que estaba casi oculta entre las calles del centro de la ciudad. Habíamos entrado sin pensarlo, ya que buscábamos un lugar en el cual no mojarnos con la lluvia que no cesaba desde hace ya varios días. Estábamos muy ebrios, así que poco nos importaba nuestro comportamiento en esos momentos. Ya al estar en el interior de la iglesia, nos sorprendió bastante el hecho de que estuviera completamente abandonada y bastante deteriorada en su interior. Y que al juzgar por su aspecto, debería de tener mucho tiempo en ese estado. Así que comenzamos a recorrerla, y ya después de unos minutos caminando entre las sombras y el polvo del lugar, nos dimos cuenta que los símbolos de aquella iglesia no parecían pertenecer a la misma religión que profesábamos, haciendo que los dos nos preguntáramos a quién o a qué se le rendía culto en aquella iglesia. Yo le dije que era mejor salir cuanto antes de ese lugar, pero él no me hizo caso y trató de seguir avanzando. Fue entonces cuando escuchamos un ruido que nos estremeció debido a lo inesperado del mismo, el cual se asemejaba al sonido de una persona caminando pesadamente y que al parecer, provenía del fondo de la construcción. Ambos guardamos silencio por un momento, y después de unos segundos, mi amigo salió de su asombro y quiso ver qué cosa había hecho ese ruido. Yo le volví a decir que no fuera a ver y que mejor yéramos rápido. Sin embargo, él se veía más decidido y muy a mi pesar, fue a revisar el lugar en donde se había escuchado el ruido. Luego de un momento, él se acercó riéndose para decirme que ahí no había nada, más que unos viejos y desgastados cuadros, a los que no lograba distinguir que se había visto en ellos, y que tal vez el alcohol nos había hecho imaginar cosas. Fue cuando pensé que él estaría por fin dispuesto a salir de la iglesia. Pero fue todo lo contrario, pues por algún motivo, él parecía estar buscando algo en el interior de aquel lugar siniestro, y no tuvo que pasar mucho tiempo para que encontrara algo, a pesar de que no creo que eso que encontró haya sido lo que estaba buscando desde un principio. Pues esto era una figura tallada en madera que estaba tirada en el suelo, en medio de las butacas de la iglesia. La figura se parecía a las de santos de nuestra propia religión, pero la seriedad en su rostro, así como el color rojo oscuro de sus vestiduras, le daban un aspecto terrible por decirlo de algún modo. Tras encontrar esta figura, mi amigo comenzó a comportarse de una manera sumamente rara e incluso perturbadora. Él decía que esa figura era ya como su nuevo amigo, y hablándole a la misma como si de una persona real se tratase. Al principio creí que no era más que una broma de mal gusto por parte de él, pues yo le conocía bien y era un sujeto avisado y debido a esto no podía ni imaginar que estuviera comportándose como lo hacía en esos momentos. Pero al ver que no era una broma, varias veces le pedí que dejara esa figura en el lugar donde la había encontrado, además de que le dije que era algo inútil permanecer más tiempo ahí dentro, ante lo cual, él se llenó de furia y entre gritos me dijo que lo dejara solo con su único amigo verdadero, pues aún tenía mucho que hablar con él. La escena era por demás extraña, así que preferí irme para no empezar una pelea con él, aunque antes de irme, le dije que lo vería en su casa a la siguiente noche para hablar más tranquilos.
Él no respondió, así que me fui de aquel sitio sin volver a pronunciar palabra alguna, mientras que mi amigo seguía hablando con esa tétrica figura de madera. Cuando recuerdo lo que pasó en su casa la noche siguiente, tengo la duda de que todo haya sido una simple ilusión, o si efectivamente todo sucedió en realidad. Pues lo que aconteció entonces fue lo siguiente. Ese día llegué hasta su casa en cuanto apenas había caído la noche, esperando que la locura causada por el alcohol hubiera sido pasajera, y poder quitarme así esa amarga experiencia de la noche anterior. Como de costumbre, él tenía apagadas las luces de su casa, me imaginé que debía de ser a causa de una gran resaca que estaba sintiendo en esos momentos, pero sin embargo, la puerta de la entrada no estaba cerrada por completo, pensé que tal vez por estar fuera de sí, olvidó cerrarla. Así es que simplemente entré a su casa sin dificultad alguna. En la oscuridad apenas si lograba distinguir algo, pero pude llegar hasta la habitación de mi amigo que se encontraba sentado en el borde de su cama sin moverse. Le pregunté cómo ha estado. No contestó nada, y su silencio me hizo pensar que prefería estar solo, así que decidí irme, pero en ese momento escuché su voz que decía lo siguiente. Hay cosas que es mejor no saber, a pesar de que por naturaleza nos sintamos atraídos hacia ellas. ¿De qué habla? Pensé, así que al escucharle, creí que mi amigo había vuelto a ser aquel sujeto que yo conocía desde hace tiempo, dispuesto a tener una vez más, una de tantas discusiones en las que confrontábamos su forma de ver las cosas. Estoy seguro que los progresistas no están para nada de acuerdo contigo. Ellos creen que entre más pasa el tiempo mejor estamos, gracias en parte al descubrimiento y la comprensión de las cosas y los fenómenos que nos rodean. Dejando atrás la ignorancia que tanto nos acosa a lo largo de nuestras vidas, le dije. No son más que quimeras, dijo él. Con el paso del tiempo las cosas y las personas no mejoran en ningún aspecto. Al contrario, se hacen cada vez más estúpidos y comienzan su lenta y dolorosa decadencia hacia la nada. Y si es que hay algo que valiese la pena, ten por seguro que será olvidado por todos, como cualquier moda pasajera creada por la sociedad. Además, ¿quién ha dicho que conocer más sobre los enigmas de la vida tiene que ser el camino a seguir por el hombre? ¿Nunca has pensado ni siquiera una vez, en que si no somos capaces de ver más allá de la ingenua ilusión a la que llamamos realidad, tal vez sea porque no lo debamos de hacer? A pesar de que su habitación no tenía ventanas, pude escuchar cómo el viento silbaba de forma tétrica entre las ramas de los árboles que había fuera de la casa. Después de un breve momento en silencio, le pregunté el porqué de sus extrañas ideas, y fue cuando él me respondió. La falacia más grande que hay en el mundo no es creer que el hombre puede llegar a conocer todo del mismo, sino el pensar que puede hacerlo sin sufrir las consecuencias. Ahí tienes a los grandes imperios de la antigüedad, que no hicieron más que pavimentar el camino de los que vinieron después que ellos, mientras que su propia grandeza se volvió polvo que se perdió en el olvido. La oscuridad de su habitación y sus palabras, no me impidieron notar que él seguía inmóvil en el mismo sitio. Es entonces que recordé lo de la noche anterior. Le dije que no me ha dicho qué fue lo que pasó con él, la noche anterior después de que me fui de ese lugar. La estupidez humana no tiene límite. Como te he dicho, el error más grande del ser humano, es creer que puede romper cualquier ley que encuentra, como si se tratara de un simple juego. Pero los que lo han hecho, siempre han pagado por ello, o si no, son sus descendientes los que pagan los platos rotos. Los humanos no han aprendido nada en todo este tiempo, y ahora cometen miles de errores. No saben que el único futuro posible para ellos, es el mismo que el de los primeros habitantes de la Tierra, quienes ahora gritan en el infierno a causa del insoportable dolor y sufrimiento que nunca terminará. No creo que todos estén en ese lugar espantoso, debe de haber por lo menos unos pocos que no fueran tan malos, le dije yo. Pero él responde que no, que si algo sabían quienes asistían a la iglesia donde estuvimos la noche anterior, era precisamente que no hay más sitio al que se pueda ir después de morir, que al infierno mismo. Ya sea que uno haya sido bueno o malo en vida y que eso no importa. Es por eso que ellos adoraban al diablo, pues este es el único Dios verdadero. Pero eso yo ya lo sabía, porque también le vi, así como la grandeza de su divinidad. Quedé sorprendido de sus palabras, y fue que le dije que está delirando, ya que en ese lugar estábamos solo nosotros dos. Luego él continúa. Has preguntado qué pasó conmigo ayer por la noche, y por la sinceridad de tu amistad, he comprobado al verte hoy en este sitio, me veo obligado a contestar esa pregunta. Lo que sucedió, fue que conocí por mí mismo el horror de la verdad que te he contado.
Gracias a mi estupidez jugué sin saberlo, con aquello que nunca debe de ser molestado ni conocido, y a causa de eso no salí jamás de aquella iglesia maldita. ¿Acaso es una broma? Le pregunté ya molesto, si lo que dice fuera verdad, ¿cómo es que está aquí en este momento? Me respondió que ya no pertenece a este mundo. Fue entonces que le pregunté con un tono irónico, ¿en dónde está ahora? Él me respondió que en el infierno. Justo en ese momento el aire cerró la puerta de la entrada con gran fuerza. Así que fui a revisar la puerta para que no volviese a pasar lo mismo otra vez. Tras hacerlo, volví a escuchar el mismo sonido parecido a pasos pesados, solo que esta vez dirigiéndose hacia el piso de arriba. Rápidamente fui a la habitación de mi amigo para preguntarle si él había escuchado ese ruido que me heló la sangre, pero al llegar al sitio, sin pensarlo encendí la luz, y con gran asombro vi que él ya no estaba ahí. Sin importarme el miedo que sentía, subí las escaleras para llegar al segundo piso, donde me pareció ver una silueta humana. Entonces busqué en la pared el interruptor de la luz, y cuando por fin le encontré, le encendí. Me llevé un buen susto al hacerlo, pues vi que la silueta pertenecía a la figura que él había encontrado en la iglesia. Le trajo consigo a su casa, así que aproveché la luz para ver la figura más de cerca, pensando que lo que me había dicho, no eran más que exageraciones suyas. Vi que tenía un rostro piadoso de rasgos finos como el de los santos de nuestra propia religión, que a simple vista no tenía nada de maligno como para ser adorado como un diablo. Luego me di cuenta que él no se encontraba en ningún lugar de la casa cuando lo busqué de un lado a otro de la misma. Y como esta no tenía ninguna otra puerta, más que la de la entrada, sentí mucho terror. Sin pensarlo, corrí hacia esa misma puerta, y en ese instante las luces se apagaron solas. A pesar de la oscuridad, pude ver la misma silueta que había visto apenas unos minutos en el piso de arriba, bajando por las escaleras mientras yo me sentía desfallecer debido al inmenso miedo que me invadía. Seguí caminando de forma trémula y casi había llegado a la puerta, tropecé y caí. Fue que comencé a escuchar unos lamentos tan espantosos, que ni siquiera sé cómo describirlos. Al levantarme no volví a ver hacia atrás, pero podía sentir que el demonio estaba a mis espaldas. Hoy es el segundo aniversario luctuoso de mi amigo, y es por eso que he comprado el tequila que a él más le gustaba y voy a brindar a su nombre, ya que es lo mínimo que puedo hacer por él. Pues además de haber sido un gran amigo en vida, aquella terrible noche cuando creía haber encontrado mi perdición, una sombra apareció de la nada y abrió la puerta, para que yo, con mis últimas fuerzas, pudiera salir de la entrada del infierno. Como una especie de mensaje de la historia, solo puedo decir que en la oscuridad de la noche se ocultan cosas aterradoras, y que pueden existir cosas incluso malignas, en lugares donde menos sospecharías. Nos da miedo lo que no vemos porque es entre las sombras donde se esconden nuestras peores pesadillas. Resulta que nos acabábamos de mudar a una casa muy vieja. A mi madre le encantaban las casas antiguas, cuanto más viejas mejor, porque así podía pasar más tiempo reparándolas. Yo no tengo sus mismos gustos y esa noche estaba muerta de miedo. Las persianas no hacían más que golpear contra los cristales, haciendo un ruido como si alguien arañase el cristal, como si alguien al otro lado quisiera entrar. Venga, duérmete ya, me repetía todo ese tiempo, pero no había manera, ¿por qué estas casas viejas tienen que ser tan oscuras?, me preguntaba. Me daba miedo estar sin luz, así que alargué la mano para encender la lámpara de la mesita, pero no funcionó. Le volví a dar al interruptor pero nada. Qué oportuna noche para que se fundiera la bombilla. Me levanté de la cama decidida a dormir con la luz de la habitación encendida. Como no conocía bien la habitación, me puse a recorrerla con una mano en la pared. Cuando llevaba unos pasos, choqué contra algo. Lo toqué con miedo y descubrí que era un chico. Me quedé paralizada por el miedo. Él se aprovechó de que estaba así y se acercó a mí. Sus dedos fríos me helaron la piel cuando me apartó el cabello para susurrarme al oído. Me dijo, esta casa es mía, sal de aquí si no quieres que te pase lo mismo que a mí. No necesité que me dijera nada más. Salí corriendo al salón, ahí estaba mi madre muerta de miedo. Le pregunté si también le había visto. Ella asintió con la mirada. Al día siguiente nos fuimos de esa casa. Unos meses más tarde, haciendo un trabajo de historia, encontré una foto de mi antigua casa junto a una noticia que decía, aparece un joven muerto en extrañas circunstancias.
En la foto aparecía un chico con cara triste. Me quedé mirándole un rato. Nunca podré olvidar su cara, la cara del fantasma que me habló aquella noche. Básicamente esta historia habla sobre entes o almas en pena que en vida habitaban ciertos inmuebles y no soportan que otras personas les habiten, pues les toman como intrusos. Usualmente estas almas encuentran la muerte de una forma cruel, violenta o misteriosa, para luego manifestarse solo durante las noches con el propósito de ahuyentar a la gente que no es bienvenida. Una pareja decide dar un paseo nocturno por el bosque cercano a su ciudad para ver las estrellas. En el momento de regresar a casa, el muchacho se da cuenta que el auto no encendía y tras unos minutos intentándolo, él le propone a su pareja esperarle dentro del auto mientras va a pedir ayuda. Ella acepta a pesar de estar algo asustada. Luego de irse, de inmediato cierra bien los seguros del vehículo. El tiempo pasa y su novio aún no ha regresado. Siguen pasando los minutos y el miedo en ella cada vez es mayor. De repente empieza a escuchar un ruido en el exterior, proveniente del techo del auto. Parecía como si una rama de árbol rozara con dicha parte por el aire que soplaba fuera, sonando de forma tétrica. Eso era extraño, porque no había ningún árbol tan cerca como para que ocurriese eso. Aunque asustada, al final termina durmiéndose. Al amanecer, la muchacha es despertada por la policía. Extrañada, ella abre la ventanilla y le piden que salga del auto, pero que no mire detrás de ella. Eso fue inevitable, así que volteó y vio a su novio muerto, colgando de la rama de un árbol mientras sus pies rozaban el techo del auto. Constantemente se han contado historias verídicas y basadas en leyendas urbanas sobre la oscuridad de un bosque. Eso sin incluir también de que ha habido especulaciones y supuestas pruebas de que en esos sitios por las noches, pueden manifestarse cosas y criaturas bastante aterradoras en todos los bosques grandes y apartados de las civilizaciones de todo el mundo. ¿Qué ocultan estos sitios cuando la noche cae? Ya era bastante tarde cuando, después de una larga y ardua jornada de trabajo, el jefe me permitió ya irme a casa. Aún recuerdo lo tranquilas que estaban las calles a las 11 de la noche. La ciudad ya dormía, los autos permanecían quietos, bajo la luz de la luna y yo, estaba solo. En cierto modo me gustaba estar así caminando en medio de la oscuridad. No había nadie que se pasase por delante, estorbando mi camino, no habían obras públicas que molestaran con sus tan desagradables estruendos. No existía ambiente caótico en ningún lado. Ahora reinaba el silencio y la oscuridad. Continuaba caminando a casa, cuando de repente pude divisar una silueta al fondo de la calle. No podía distinguir del todo bien debido a la oscuridad, qué es lo que era aquello, así que continué caminando. Cada vez podía distinguir aquello un poco más, y al estar lo suficientemente cerca, pude aclarar todas mis dudas. Había una mujer que rondaba los 30 años. Parecía estar buscando algo, así que decidí preguntarle. Le saludé para luego preguntarle qué hace a estas horas aquí. Ella se sorprendió al verme de repente. Respondió mi saludo, para luego pedirme ayuda. Yo le respondí que sí. Ella me dijo que tiene una cita y que recordaba que llevaba un bolso, pero que este desapareció y no le encuentra, así que me pidió ayudarle a buscarlo. Yo por supuesto no me negé y le pregunté sobre dónde podría haberle dejado. Dijo que podría haberle dejado en un sitio que estaba señalando, que era un parque algo alejado de donde nos encontrábamos, y dijo que si no recordaba mal, aún lo llevaba, así que tuvo que perderlo a partir de ese punto. Me ofrecí a buscar dicho objeto en la zona que me señaló, mientras le dije que me esperase aquí, ya que le prometí no demorar mucho, y fue cuando ella me lo agradeció. Acto seguido, me dirigí a ese parque que me indicó, rezando por encontrar lo más rápido posible su bolso perdido. Yo que pensaba que por fin llegaría a casa a descansar, pero sin embargo aún continuaba en la calle ayudando a una mujer a hallar su aparentemente preciado objeto. Una vez que estaba en la zona en donde ella creía haber perdido el bolso, comencé a buscar por todas partes. Miré bajo algunas bancas que había pero no hubo suerte. Estuve buscando el maldito bolso por todo el sitio, pero luego de un largo rato, distinguí algo que sobresalía de la tierra movida. Al acercarme, comprobé que era la correa de un bolso. Se me hizo extraño encontrar el objeto en un lugar como este, pero al final no le di tanta importancia para luego dirigirme a donde estaba ella, para ya devolverle el bolso e ir a casa de inmediato, pero cuando llegué, la mujer ya no estaba ahí.
así que traté de llamarla, pero no sabía su nombre, así que me delimité a caminar en círculos gritándole, pero no respondía. De repente, un hombre mayor de unos 60 años aproximadamente, asomó la cabeza por la ventana de su casa, y me miró con gesto serio. Él me preguntó del porqué de mis gritos. Me disculpé por el hecho para luego decirle que estaba buscando a una mujer que minutos atrás estaba conmigo. Él me preguntó cómo era esa persona, y yo no supe cómo describirle, así que se me ocurrió algo. Abrí el bolso para encontrar alguna identificación. Logré encontrarla, además de un objeto brillante que estaba en el fondo, pero por respeto, no miré qué era eso. El señor, ya saliendo por la puerta de su casa, le mostré la identificación y al verla, comenzó a llorar. Extrañado le pregunté qué pasaba. Insensato, me dijo, para luego decirme cómo me atreví a preguntarle tal cosa. Sorprendido le pregunté si acaso le conocía. Él, casi furioso, me dijo que si la conoce y que se trata de su hija. ¿Cuál era el problema entonces? Acto seguido, el hombre volvió a casa y cerró violentamente la puerta. Confundido, y unos minutos después, un par de vehículos policiales se detuvieron justo frente a mí y salieron algunos agentes, que me decían una y otra vez que me quedara quieto con las manos arriba. Me confiscaron el bolso, y me ordenaron que me sentara en uno de los autos. Traté de defenderme, pero no me permitían hablar. Estaba muy asustado. No entendía qué estaba pasando. Era increíble cómo en menos de media hora, aquella noche tan tranquila y serena, se convertía en la peor noche de mi vida. Dentro del auto, uno de los agentes me dijo que iba a leerme mis derechos, así que no tuve más opción que asentir. Dijo que me llevarían a la comisaría para hacer solo una llamada, pero yo le respondí que no he hecho nada, pero él me respondió que eso se lo diga al juez, para luego voltear y hablar con su compañero. El trayecto hasta la comisaría se hizo eterno, y una vez ahí, me tomaron de los brazos. Me sentaron en una silla delante de un hombre al que los agentes se dirigían como comisario blanco. El hombre, con un tono amenazante, me preguntó mi nombre. Yo le respondí asustado, para luego asegurarle de que yo no había hecho nada. En ese caso, me preguntó cómo yo podría explicarle qué hacía con ese bolso. Le conté. Yo volvía de mi trabajo, y por el camino me encontré a una chica que andaba buscando algo. Entonces, me ofrecí a ayudarle y me contó que había perdido su bolso por el parque. Luego le encontré y estaba semienterrado, cosa que me extrañó, pero no le di demasiada importancia. Después regresé a donde estaba la mujer, pero ya no estaba, así que empecé a llamarle, y un hombre mayor escuchó mis gritos. Él me preguntó que a quién llamaba y yo le enseñé una foto suya. No sé por qué se enfadó conmigo y se metió de nuevo en casa. Fue entonces cuando aparecieron varios agentes y me llevaron aquí. Él me preguntó si sabía que dicho bolso le pertenecía a una víctima. Hace menos de una semana que ocurrió, y continuó con el relato. Los agentes hallaron el cuerpo sin vida de una mujer llamada Sara Arango. Murió desangrada por varias puñaladas, pero aún no hemos encontrado al culpable. Hay varios sospechosos, y entre ellos está usted, por haber encontrado el bolso de la chica. Quedé sorprendido, me pregunté si esa mujer que vi, en realidad estaba muerta. Luego de eso, el comisario me dejó solo y podía escucharle hablar con alguien fuera. Se escuchaba que hablaba con una mujer sobre aquel maldito bolso, y pude escuchar que dentro del mismo había, además de la identificación, también un cuchillo, donde existían unas huellas que no coincidían con las mías, lo cual fue porque no toqué ese objeto que brillaba. El sujeto volvió a entrar para decirme que he quedado libre de sospechas, por la misma razón de que esas huellas encontradas no eran las mías. Después del gran malentendido, salí de la comisaría junto a un agente, que me llevó hasta mi casa amablemente. Una vez allí, saqué la llave, abrí la puerta, y de pronto escuché una voz femenina bastante familiar, que me dijo: «Gracias por el bolso». La noche no es solo lo que aparenta. Esta oscura etapa del día esconde muchos misterios, y de igual forma, los entes y almas mayoritariamente se manifiestan a altas horas de la noche, a veces cuando ésta apenas cae, y otras veces cuando está en la etapa más oscura, solitaria y tétrica, durante la llamada hora del diablo, donde la actividad misteriosa y paranormal se manifiesta con mayor intensidad. ¿Cuántos videos reales de fantasmas has visto que se graban en esta etapa del día? Supongo que la gran mayoría de ellos.